La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta palabra preciosa. Oremos. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos. Te pido que estés con nosotros, Señor, y que tu palabra fluya entre nosotros. El mensaje tuyo nos llegue al corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. La iglesia de los sueños de Jesús. Una iglesia con seres humanos fortalecidos. Esta es la enseñanza número 12 de esta parte de la serie. En cuestión de la serie completa, llevamos ya 69, o sea que pasaremos de 70 estudios basados en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, o esta carta llamada los Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios 6:10. La exhortación de esta parte de la serie es para que seamos una iglesia con seres humanos fortalecidos. Y para lograrlo, estudiamos lo que Pablo nos dice de la armadura de Dios. Leamos una vez más este pasaje porque este es el que da pie a todo lo que voy a enseñar ahora. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí es Efesios 6:14-17. El texto inició diciendo, estad pues firmes. Después de ello nos va diciendo cada una de las fortalezas o cada una de esos elementos que tiene la armadura de Dios. 6 elementos en total en esa armadura. Y uno más, y uno extra, que aún no he dicho que se trata de uno de los elementos, pero es obvio que así es. Pero analicemos lo que hemos dicho en forma muy veloz. Hicimos un acróstico con la palabra firmes y dijimos fundados en la verdad de la gracia de Dios, inspirados en la victoria anticipada, renovados cada día, muriendo para vivir, esforzados con esperanza y fe, seamos pueblo con identidad fundada en la palabra. Y con eso hicimos un acróstico que dice la palabra firmes, firmes, porque así comienza el texto, estad pues firmes. Ahora, en la última parte, cuando habla de la espada del Espíritu, para aprender cómo funciona eso de la espada del Espíritu, fuimos a los evangelios para ver cómo el Señor usó la espada del Espíritu para defenderse en las luchas que también él experimentó. Y descubrimos algunas cosas importantes. Usemos la palabra para defender el evangelio de la fe pura. Usemos la palabra para defender el evangelio de la fe verdadera. Y usemos la palabra para defender el evangelio de la fe sencilla. Para imitarlo, para imitar al Señor usando la palabra, usando la Biblia, para defendernos del mal, estamos reflexionando ahora mismo en lo que nos dice Dios por medio del apóstol Pablo en relación a lo que debemos hacer después de usar la armadura de Dios. Porque el apóstol Pablo describe la armadura de Dios, culmina diciendo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y se acaba el versículo 17 y el versículo 18 dice dónde está la batalla, cómo enfrentamos, cómo blandimos la espada, cómo usamos el calzado del evangelio, cómo usamos la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, cómo lo usamos, dónde, cuál es el territorio donde luchamos. Y nos dice algo maravillosamente importante. El apóstol Pablo, después de vestir al soldado, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Eso es Efesios 6:18-20, después de la armadura, que fue hasta el 17, 10-17, ahora 18-20, ¿cómo se usa la armadura? Y lo que encontramos fue el perfil de la lucha, verdadera lucha espiritual del cristiano. Porque Pablo, después de vestirnos con la armadura de Dios, nos lanza a 3 cosas y estudiamos varias de ellas. He aquí la primera de ellas y luego voy a decir la segunda y luego hoy voy a enseñar la tercera. Dijimos que es una exhortación a lo siguiente: venzamos con la estrategia de la dependencia absoluta de Dios. Esa armadura no es para creernos mucho, no es para decir soy invencible y que se vengan 20 demonios, yo solo me los voy a acabar. No, la estrategia, la maravillosa estrategia, consiste en dependencia absoluta de Dios.
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Habla de dependencia en Dios. No habla de nuestra presunción de ser poderoso. Ya soy poderoso, traigo la armadura y tómale. No, es cierto. Es la armadura de Dios. No se llama la armadura del cristiano. En ocasiones cometemos ese error en decirle armadura del cristiano, pero es la armadura de Dios. Es Él el poderoso. Usted dice, yo dependemos de Él. Nuestra lucha va a ser victoria cuando dependemos de Él. Por eso la enseñanza fue, venzamos con la estrategia de la dependencia absoluta en Dios, la dependencia que se expresa en la oración. Dependamos de Dios en todo, por todo, para todo. Luchemos con el arma de la dependencia en Dios. En segundo lugar, dijimos, venzamos con la estrategia de la solidaridad espiritual, porque el texto dice, y súplica por todos los santos. Después de lo que ya leímos, después dice, súplica por todos los santos. Si vamos a vencer en las luchas de la vida, hemos de hacerlo con la oración comunitaria. Luchemos con el arma de la oración comunitaria, es decir, la solidaridad. Desde el mismo Padre Nuestro se notó que la oración cristiana es comunitaria. El Señor dijo, Padre Nuestro. No dijo, Padre mío, podría decirlo, pudo decirlo. Nadie mejor que Él podría decir, Padre mío, a Dios. Nadie más que Él podría decir eso con toda justicia. Sin embargo, dijo, Padre Nuestro, porque la oración comunitaria es importante en la iglesia. Bueno, después de la estrategia de, de, de la dependencia, después de la estrategia de la solidaridad, ahora vayamos a una más. Venzamos con la estrategia de la visión comprometida. Venzamos con la estrategia de la visión comprometida. El texto dice, versículo 19 y 20, y por mí, Pablo está pidiendo que se ore, y luego dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es curioso, paradójico y contrastante que en este pasaje Pablo se llamara a sí mismo embajador en cadenas. ¿Se fijó en eso? Él dijo de sí mismo, perdón. Leo una vez más el texto. Dice el versículo 20, por el cual, está hablando del misterio del Evangelio, y luego dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Qué interesante que Pablo se llama a sí mismo embajador en cadenas. ¿Y por qué se me hace paradójico y incluso contrastante? Porque las leyes romanas de aquel entonces no permitían que los embajadores de otros países fueran puestos en la cárcel. Al igual que en nuestro tiempo tenían fuero. El día de hoy, un embajador de otro país, en México, no lo podemos meter a la cárcel. Tiene fuero. Lo tiene que juzgar su propio país, igual que a un embajador nuestro en otro país. Sé que hay países que rompen con los tratados internacionales, que cometen delitos a nivel global, pero lo normal es que se respeten las leyes y resulta que los embajadores tenían fuero y no podían ser puestos en la cárcel y Pablo está en la cárcel, pero él es embajador. Él era un preso del Imperio Romano a pesar de ser un embajador del reino de los cielos. Pero me encanta que Pablo se llama así embajador en cadenas. Él quería contrastar eso, ¿no? ¿Cuándo se ha visto que hay un embajador en cadenas? ¿Cuándo se ha visto que hay un embajador preso? No existe tal cosa, salvo nosotros los cristianos. Por otro lado, Pablo sí tenía un trato especial, quiero decirle, sí tenía un trato especial. La palabra que se traduce cadenas, en el idioma original, les tengo noticias, no es plural, no dice cadenas. En el griego original dice cadena. Soy embajador en cadena, solo que no se escucha bien en el español. Regularmente decimos cadenas, incluso hay gente que llama cadenas a una sola cadena porque tiene muchos eslabones. Pero en el griego es un singular, no plural, porque se usaban dos cadenas para las manos y los pies cuando el preso estaba en la cárcel. Pero cuando, como Pablo, era un preso domiciliario, solo se usaba una cadena que lo ataba a otro ser humano que era un soldado. Así era como se tenía a los presos domiciliarios. Un soldado, se tenía una cadena y esa cadena estaba atada también a Pablo. Y sabemos que este era el caso de Pablo porque la Biblia nos da indicios de eso. Por ejemplo, en Hechos 28:16, les leo, dice así. Cuando llegamos a Roma, y este es el viaje de Pablo preso, ¿se acuerdan? Fue una aventura tremenda. Una cuadrilla de soldados llevan a Pablo a Roma, de Cesarea a Roma.
ya preso y pasaron muchas aventuras, incluso un naufragio. Y dice, cuando llegamos a Roma, es Lucas contando esto, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Ahí está claro. O sea, yo no inventé eso de que Pablo era un preso domiciliario. Pablo estaba preso en otro lugar, en un departamento, una pequeña casa que alguien le prestaba o que él rentaba. Esto está en Hechos 28:16. Otra evidencia de este asunto es Hechos 28:20, que dice, así que por esta causa perdón, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Es singular. Aquí sí quedaba bien decirlo así, aquí sí quedaba bien sintácticamente y eufemísticamente, no, eufónicamente, se oye bien, sujeto con esta cadena. Hechos 28:20. Es probable que cuando Pablo está escribiendo eso o está diciendo esto a Lucas para que escribiera el libro de los Hechos o dando este mensaje, él está mostrando su cadena singular. Así que definitivamente era un embajador, aunque a causa del pecado que hay en el mundo, la mayoría no lo reconocía. Es en esta circunstancia en la que Pablo solicita que en las oraciones también lo incluyan a él. Él ha dicho que hay que orar, ya vestido de la armadura del soldado, hay que depender de Dios y eso se muestra orando. Y luego dice que oremos por todos, oración solidaria. Cuando se ora por otros, somos solidarios, somos, somos compañeros, somos comunidad, oración comunitaria le hemos llamado, dependencia comunitaria. Reflexionemos en lo que el reto representa para nosotros entonces. ¿Qué es la enseñanza de hoy? Reconozcamos lo que este reto representa para nosotros. Pablo pide que oremos, pide a los hermanos del Asia Menor que oraran por él. ¿Qué representa esto? ¿Y qué enseñanza trae para nosotros? Le digo, esta solicitud que Pablo hace a los hermanos de las iglesias de Asia Menor no es una solicitud que se le pueda hacer a cualquier cristiano. Esta petición, Pablo mismo, Pablo, no la podía hacer a cualquier cristiano. Se trata de una solicitud que solo puede aceptar quien tiene un serio compromiso con el plan de Dios. No cualquiera puede aceptar esta solicitud, solo quien tiene un serio compromiso con el plan de Dios. Le voy a decir por qué. Analicemos lo que Pablo está pidiendo. Pablo está pidiendo compromiso con el plan de Dios cuando dice, y por mí. Ya dijo, hay que orar, oren, se vistieron de la armadura del soldado, pues ahora dependan de Dios, con súplica, y habla, ya lo expliqué hace 2 semanas, no voy a explicarlo otra vez, pero eso habla de dependencia absoluta en Dios. ¿Y por qué me refiero que esta solicitud, y por mí, es un compromiso con el plan de Dios? Porque Pablo era un personaje clave en el plan de Dios del primer siglo. Tan es así que tenemos 13 cartas que él escribió, un gran porcentaje del Nuevo Testamento. Y si tomamos en cuenta que el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas, escrito por Lucas, el médico amado que se la pasaba con Pablo, ocupan otro gran porcentaje, pues entre los dos son más del 60 y tantos % del Nuevo Testamento. Y todo influencia paulina. Pablo era un personaje clave en el plan de Dios para la proclamación del Evangelio. Como él mismo decía, Dios lo llamó para ser apóstol a los gentiles. Así que orar por él era orar por el cumplimiento de los planes de Dios. Y a ustedes y a mí, de este lado de la historia que estamos, ya a toro pasado se dice, ¿no? A ustedes y a mí nos parece sencillo. Claro que deben orar por Pablo. ¿Quién iba a decir que no iba a orar por Pablo? Si es Pablo el apóstol, el que escribió 13 cartas. Pero les quiero decir una cosa. A usted y a mí nos parece sencillo lo que Pablo pedía, pero sabemos que en su momento había gente que sentía envidia por Pablo y que jamás se hubiera unido al plan de Dios que por medio de él quería realizar. Pablo tenía enemigos en las iglesias. Había miembros de las iglesias, como en Colosas, como en Corinto también. En otras iglesias había personas que no querían a Pablo, que lo criticaban. Decían que su aspecto era de ratón, aunque escribía como si fuera un león. Se burlaban de él. Aparentemente eso nos hace entender que Pablo tal vez físicamente no era así muy atractivo ni una persona muy impactante
no era elocuente, no era como esos predicadores que les encanta tomarse fotos y videos en todas partes y siempre tratan así de hacerlo con una actitud así de triunfalismo. Hola, ¿cómo están? Aquí estoy en este lugar y me da mucho gusto verlos y wow, ¿no es cierto? Hay gente así. Pablo era una persona sencilla. No, algunos no daban un peso por él, pero qué bárbaro cuando empezaba a interpretar el Antiguo Testamento y cuando empezaba a contar lo que Dios enseñaba, era tremendo. Tenía una autoridad bárbara, pero no estaba basada en la elocuencia humana, ni en el cuidado de su imagen. No tenía asesor de imagen y esas cosas. No se tomaba fotos de estudio para parecer así muy guapo del lado de su mejor perfil haciendo algo. No, señor, y lo criticaban algunas personas. Así es que él hubiera solicitado que oraran por él. No era cosa tan sencilla para todo mundo en aquella época. Para nosotros sí, porque ya sabemos quién fue ese Pablo. Pero en aquella época había algunos que no lo sabían. Lo mismo pasa para nuestros días, en nuestros días. La competencia, la envidia, la amargura que inunda a algunos cristianos les impide unirse a los planes de Dios cuando estos tienen que ver con alguna persona a la que no aprecian. Desgraciadamente hay eso en el mundo religioso. Desgraciadamente hay eso también, hermana, hermano, si usted es nuevo en la iglesia, por favor, no se deje influir negativamente por el mal testimonio de los cristianos. El Señor Jesucristo no tiene la culpa de que algunos de los cristianos no seamos fieles y demos malos ejemplos. Los cristianos podemos dar malos ejemplos, pero el cristianismo es la verdad, pero Cristo es verdad. Él no nos falla. Los cristianos fallamos, pero Cristo no le falla a nadie. Entonces lo que estoy diciendo no lo desanime a usted, siga adelante, crea en Cristo y camine con Cristo. Y perdonemos a los que se portan mal, pero ciertamente no todas las personas hubieran aceptado la solicitud de Pablo porque algunos no lo apreciaban. Así es que sí, esta, esta enseñanza que tenemos hoy enfrente, venzamos con la estrategia de la visión comprometida, incluye compromiso con el plan de Dios. Pablo dice, y por mí. Oremos por los siervos de Dios. Oremos por por los que sirven al Señor. Y eso pues, son todos, porque usted sirve al Señor, usted es siervo de Dios también en un sentido general, todos lo somos. Pero déjeme guiarlo a la otra expresión del apóstol Pablo en el texto, porque estamos analizando el texto frase por frase. Después de decir eso, el apóstol Pablo, y por mí, nos habla del compromiso con la gran comisión. Compromiso con la evangelización del mundo. ¿De dónde sacó eso? Porque Pablo dice, y por mí, ya habló de orar, dependencia en Dios, la oración comunitaria, y luego dice, y por mí, y después añade, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. O sea, Pablo no está pidiendo solamente, oren por mí para que me saque la lotería, oren por mí para poderme comprar un carro nuevo, oren por mí para, no, oren por mí para que me divierta mucho. No, dice, oren por mí para que abra yo mi boca y me sea dada palabra para dar a conocer con autoridad, con pasión, el misterio, es decir, las cosas que la gente no sabe, las cosas que a la gente que algunas personas ignoran y quiero revelarles ese misterio, revelarles el mensaje del Evangelio. Ahora debemos recordar, hermanos, que nuestro mensaje es un mensaje que tiene algunas particularidades que lo convierten en un desafío que no todos son capaces de aceptar. Pablo habla de dar a conocer, o sea, de revelar el mensaje, porque está oculto el mensaje para muchas personas. El mensaje está velado, por eso revelar, no sacar a la luz. Pero para muchas personas está oculto el mensaje. Y Pablo dice que necesita denuedo, es decir, seguridad, pasión, elocuencia. ¿Sabe por qué? Porque se trata de un mensaje sobrenatural. Es un mensaje sobrenatural. Es hablar de un Dios que se hizo hombre. Eso es una locura. Un Dios eterno que dijo sea la luz y fue la luz. Un Dios que creó el sol, la luna, las estrellas del planeta Tierra, todo el que hizo todo lo que usted y yo podemos ver. Y, y ese Dios un día se le ocurre hacerse un niño pequeño, vulnerable, y nace como un niño pequeño, nace como un niño desnudo, un niño que necesita cuidado de sus padres. O sea, el Dios eterno se humanó, se hizo débil, se hizo pequeño. Eso es una locura desde el punto de vista humano. Se trata de un mensaje desafiante, así que hay que decirlo. Perdón, se trata de un mensaje sobrenatural. Así que hay que compartirlo de manera
natural, de la manera más natural, ya que es un mensaje sobrenatural, hay que compartirlo de la manera más natural, hay que traducirlo a la gente, hay que decirlo de manera cercana, de manera sencilla, de manera entendible, como Él lo hizo, como el Señor Jesucristo lo hizo a través de cuentos, de ilustraciones, a través de parábolas, le llamamos a las de Jesús. Él lo hizo así, lo contó con parábolas. Hay quienes tienen una homilética, una ciencia de la homilética, la ciencia de cómo predicar. Hay quienes opinan que los pastores no debemos contar ilustraciones. El problema es que Jesucristo nos enseñó a contar ilustraciones. Él no contaba sin ilustraciones. Jesús predicaba ilustraciones. Él predicaba a través de ilustraciones. ¿Cómo alguien me va a decir a mí o a usted que no debemos decir ilustraciones si Jesús no hacía otra cosa que eso? Él contaba ilustraciones, una tras otra, contó en algunas ocasiones, porque se trata de un mensaje sobrenatural. Así que hay que compartirlo de la manera más natural, cercana, sencilla y entendible. Y Pablo pide que se ore por él porque él entiende esta dificultad. Se trata de un mensaje desafiante, así que hay que decirlo de la manera más convincente, lógica, interesante, porque se trata de un mensaje radical, desafiante. No es el mensaje de los falsos profetas que te dejan, no, tú lo que quieras creer, tú ora al Señor, tú decláralo, tú, es tu palabra, por tu fe se hace todo, empodérate. No, puras mentiras. No, el mensaje es desafiante, tú no puedes, estás arruinado. Todo ser humano es un pecador, está arruinado, sus obras son trapos de inmundicia, lo dijo Pablo, lo dice la Biblia. Y solo en Cristo hay salvación y tienes que humillarte ante Él y entregarle tu vida. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, tome su cruz cada día y sígame. Y Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es que aquel mensaje de pare de sufrir es una falacia, es una herejía, es una blasfemia. Jesucristo jamás diría pare de sufrir, al contrario, Él dijo, sufre con propósito, sufre por mí. Entonces, es un mensaje desafiante porque es un mensaje que no deja opción, no es como que, bueno, puedes creer de esta manera o puedes creer de esta otra manera, o pues no, señor, solo puedes creer de una manera. La puerta es estrecha y el camino es angosto. El portón, porque el que se penetra al camino anchísimo que lleva a la perdición, pues es anchísimo porque cabe todo lo que quieras, caben todos los caminos habidos y por haber, todas las religiones y todas las ideologías y todas las ideas de cada ser humano del mundo. Pero el de Jesús, el de la vida eterna, no es que sea difícil, que no puedas entrar, que tengas que entrar así empujones, no, pero está marcado porque es este, no hay otro. Que la puerta sea estrecha y el camino angosto, o que la puerta sea angosta y el camino estrecho, no significa que sea imposible de penetrar, significa que es este el camino y no otro. Significa que no hay otras opciones. Así es que sí, el mensaje que damos es un mensaje desafiante. Y hay que decirlo de manera convincente, lógica, interesante, y por eso el apóstol Pablo pide que se ore por él. Y se trata de un mensaje urgente. Así que hay que compartirlo de la manera más oportuna posible, a tiempo. Se trata de un mensaje, insisto, urgente. Así que hay que compartirlo de la manera más oportuna posible. Hoy tuve un reto de parte de Dios. Hoy tuve un reto de parte de Dios. Les cuento una anécdota. Andando en el metro de Nueva York, ahora estuvimos por allá hace un tiempo, unas horas. Bueno, no quiero quejarme de nada, pero es un lugar, así se siente hasta miedo. Yo pensé a ver si no me encuentro el hombre lobo, porque hay una película, ¿no? El hombre lobo en Londres o algo así. Digo, en Londres. El Londres, ese es Londres. Eso es Nueva York, perdón. Creo que hay uno de Nueva York también. Y siento así, no voy a estar aquí, no voy a aparecer por aquí. King Kong, sí andaba King Kong en Nueva York o algo así, pero es que el metro está así oscuro, no sé si oscuro, pero muy pequeñito, los pasillos. Y bueno, andaba yo así como estresado, de broma lo digo. Pero de pronto oímos una música hermosa, una música de violín hermosa. Yo dije, ¿será un disco? Alguien puso aquí hay que entrar no sé, un sonido. Era un violinista, un hombre ahí con short, tenis, una camisa sencilla, tocando el violín. Tenía un letrero ahí que decía su nombre y su correo electrónico para ver si lo quieres contratar, yo creo. En su cajón del violín tenía una fotografía de sus hijos, como queriendo decir, tengo una familia que mantener. Estaba tocando excelentemente, extraordinariamente bien. Yo pensé, este cuate debe tocar, debe estar en el conservatorio, debe ser maestro del conservatorio de acá, o como sea, tocaba de manera fenomenal, se notaba, no es que yo sea experto en eso, pero sí soy medio músico, tengo oído, compongo canciones, toco la guitarra y el piano y timbre de las casas también lo toco, y las maracas.
Y resulta que me sonaba precioso. Y el hermano Eli, que es más músico todavía, y Marianita y mi esposa nos emocionamos, le dimos una ofrenda porque estaba pidiendo eso. Me tomé una foto con él, me tomó video Marianita con él y tocaba precioso. Pero tuvimos que subirnos al tren, porque llegó ya el tren, después de que lo estábamos escuchando, tuvimos que subirnos y él estaba tocando. Y además, pues, no sé si hablaba español, pero me hubiera encantado decirle, Cristo le ama, y si usted, tal vez hasta pensé, si tiene ahí la foto de sus hijos, abrazarlo y decirle, me deja orar por usted y sus hijos, Señor, provéele a este hombre. Y me quedé con esa imposibilidad atravesada en el corazón. Y decidí que voy a escribir un pequeño libro. Voy a escribir un pequeño libro en donde voy a explicar de manera sencilla, clara, lógica, oportuna, viable para ser entendido. Voy a explicar quién es Jesús, de qué se trata su evangelio en una forma sencilla, llena de ilustraciones, llena de ejemplos por todas partes. Un libro pequeñito. Y decidí que voy a hacer miles de copias y que voy a traer varias de ellas conmigo en mi bolsa cada vez que ande por donde quiera. Y con cualquier persona que me encuentre, al mesero tal vez que con el que tuve alguna interacción o algo así, y se lo voy a regalar. Y si usted dice, pastor, tantas oportunidades que hay en la vida, no va a tener suficiente dinero para hacer tantos libros, pues a ver cómo le hago, ni que todo dependiera de mis bolsillos, si depende de los bolsillos de Dios y Él es todopoderoso. Entonces, voy a hacer eso y me estoy comprometiendo públicamente, miren nomás, ahorita aquí, delante de todos ustedes, que voy a escribir eso. Va a ser mi próximo libro. Estoy escribiendo otros libros, uno que la Casa de Publicaciones me pidió hace mucho tiempo y no he cumplido con eso, pero voy a interrumpir eso y voy a escribir este primero que otros para traerlo conmigo y a cualquier persona. Voy a buscarle un nombre atractivo, impactante. Eso pedía Pablo, eso les pido yo también a ustedes. Oren por mí, por eso, y oren por este libro, porque se trata de un mensaje urgente, así que hay que compartirlo de manera más oportuna. Y déjeme decirle una siguiente cosa, se trata de un mensaje que nadie puede compartir sino los cristianos. Se trata de un mensaje que nadie sino los cristianos pueden dar. Usted no lo puede compartir otro hijo de vecino, otra persona. No, señor, a menos que el vecino sea cristiano y su hijo también. Así que hay que compartirlo nosotros. Tenemos que compartirlo nosotros. Si no, ¿quién lo va a compartir? Si la gente no lo sabe, ¿quién se los va a decir? Pablo le llamó misterio a eso que iba a compartir. A eso por lo que quiere que pidan que tenga denuedo, seguridad, elocuencia, pasión para decirlo. Así que, hermanos míos, se trata de un compromiso con la gran comisión. Ya dijimos primero que se trata la solicitud que hace Pablo, esto que él pide que hagan los cristianos, que oren, pero también por él. Le llamamos a este punto, venzamos esta lucha, porque acuérdense que se trata de una lucha, venzamos con la estrategia de la visión comprometida. Y estamos describiendo la visión comprometida leyendo el versículo que Pablo usó para decir que se trata de un compromiso con el plan de Dios, con el plan establecido por Dios como el plan que llevó a cabo Dios en el Nuevo Testamento, usando como una clave especial al apóstol Pablo y sus enseñanzas. En segundo lugar, esta visión comprometida tiene que ver con el compromiso con la gran comisión, la evangelización del mundo. Y ya vimos los puntos que les compartí ahora, pero una cosa más. Se trata de un compromiso con los soldados de vanguardia. Los soldados de vanguardia, ¿de qué estoy hablando aquí? Compromiso con los soldados de vanguardia y con la realidad de la lucha. Sigue diciendo Pablo, por el cual soy embajador en cadenas. Y ya les expliqué todo lo relacionado con ese asunto del embajador en cadenas. Hermanos míos, en el ejército de Dios hay un tipo de soldados de infantería que están en constante línea de batalla y muy a menudo reciben los ataques del mal de frente. En ocasiones incluso para evitar que otros soldados del ejército de Dios reciban los ataques. Además, de alguna manera, todos enfrentamos peligros, ataques y somos desafiados a soportar el costo
de ser parte del proyecto de Dios. Por eso, este punto de compromiso con los soldados de vanguardia y con la realidad de la lucha puede desglosarse de la siguiente manera. Hermanos míos, se requiere de soldados de retaguardia, soldados de avituallamiento, soldados de abastecimiento de elementos, soldados de atención a los heridos, soldados de comunicación con el comandante, etcétera. ¿De qué estoy hablando? Que hay algunos que están en la batalla, en la línea de batalla, dándose de topes con los enemigos. Pablo era de esos, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero necesitaba de soldados de avituallamiento. ¿Sabe qué es el avituallamiento? La alimentación de los soldados. De hecho, todo el mundo sabe que eso es la clave. Se puede perder o ganar una guerra si no se tiene un buen sistema de avituallamiento. Avituallamiento es darle de comer a los soldados. Los soldados no alimentados no pueden vencer en las batallas. Es que la manera de darles de comer, darle la provisión para su propio. Pablo necesitaba soldados de avituallamiento en la retaguardia. Esos no están al frente, esos no están peleando. Algunos de los soldados de avituallamiento ni armas traen. Traen cacerolas con comida. Traen loncheras. ¿Estoy hablando claro? David fue soldado de avituallamiento cuando su padre lo manda a ver a sus hermanos que están en la guerra. Él no podía ir a la guerra porque era menor de 18 años. Podemos decirlo así, no podía hacer servicio militar todavía, por eso, pero le llevó alimentos a sus hermanos y al jefe al general para que tratara bien a sus hermanos. Su padre le mandaba algo y fue como soldado de avituallamiento. Terminó en la fuente de batalla, pero fue en ese sentido. Soldados de abastecimiento, los que capacitan a otros, los que les llevan armas, los que les llevan municiones. Soldados de atención a los heridos, no hay nada que explicar al respecto, está clarísimo. Los que curan a los heridos. Soldados de comunicación con el comandante. No, no tuve una manera más precisa de decir eso. ¿Quiénes son los soldados de comunicación con el comandante supremo? Precisamente aquellos a los que Pablo les pide. Oren, dependan de Dios, venzan con la estrategia de la dependencia absoluta, oren, ruego, súplica, por todos los santos, háganlo comunitariamente. Y luego dice, y por mí, los necesito como soldados de comunicación con el comandante supremo. Me encanta pensar en esa estructura del ejército de Dios. Se requiere de esos soldados. Este es el compromiso con los soldados de vanguardia y con la realidad de la lucha. Algunos cooperan con recursos, algunos también oran, algunos también participan en las estrategias. Y además, se trata de un compromiso con la verdad. Dice Pablo, que con denuedo hable de él, que con denuedo, con pasión, con elocuencia, con seguridad, hable de él. Nuestro mensaje se sintetiza en una persona, Cristo. Nuestro mensaje está sencillo. ¿Cuál es nuestro mensaje? Cristo. Nuestra historia, la historia que contamos es Cristo. Nuestra doctrina, la doctrina que enseñamos es Cristo. Nuestra respuesta a las preguntas de la gente es Cristo. Nuestra canción, lo que cantamos es Cristo. Nuestra oferta a la gente, lo que le ofrecemos, lo que le ofertamos es Cristo. Y lo que puede hacer en cada ser humano. Así es que nuestro compromiso también es con la verdad, que con denuedo, dice Pablo, hable de él. Y también nuestro compromiso es compromiso con la estrategia de Dios, dice Pablo, como debo hablar. Que hable de él como debo hablar. Lo curioso es que lo que debía suceder con los hermanos que estuvieran dispuestos a orar por Pablo es la razón de exhortarles a orar. Pablo les dice que oren por él, no solamente porque quiere que oren por él, quiere lograr algo más. Lo aprendió del Señor Jesucristo. Aunque él no lo vio personalmente, seguramente se lo contaron. ¿Qué debía pasar en ellos? ¿Qué debía pasar en los soldados de avituallamiento, los soldados de provisiones, los soldados de comunicación con el comandante? ¿Qué debía pasar en ellos cuando oraran por Pablo? Debían imitarle. Debían imitarle. Cuando oras por alguien, terminas imitando a esa persona. La estrategia de Dios no es que personas como Pablo prediquen en el mundo entero. Esa no es la estrategia de Dios. La estrategia de Dios es que personas como Pablo enseñen a otros, motiven a otros y desafíen a otros a compartir con hechos y palabras el Evangelio de Cristo. El trabajo más importante de Pablo en este momento que está preso
no es compartir el evangelio en todo el mundo, no puede hacerlo, está preso. Pero su propósito es animar, exhortar, modelar, capacitar, motivar a otros para que prediquen en el mundo entero. La estrategia de Dios es que personas como Pablo enseñen a otros, motiven a otros y desafíen a otros a compartir con hechos y palabras el evangelio de Cristo. La estrategia de Dios incluye que personas como usted y como yo compartamos el evangelio a todos los que nos rodean. Cuando oramos, hermanos míos, por los siervos de Dios que están en línea de enfrente, que están en la línea de batalla, recibiendo los embates del mal, cuando usted y yo oramos por ellos, somos motivados a apoyarles y a unirnos a ellos en el fragor de la batalla. Si no me lo quiere creer que así es, recordemos, por eso el Señor dijo, el Señor Jesucristo dijo, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así dice hasta el versículo 2. Son pocos los obreros. Oren para que haya más obreros. Y mire lo que dice el versículo 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿No le parece fantástico? Oren porque haya más obreros. Y vayan. Porque después de que oras por los que están en frente de batalla, te unes como habituallamiento, como colaborador, como ayudador, como alguien que ora. Te unes. Hermanos míos, he aquí la enseñanza. Después de vestirnos de la armadura de Dios, dependamos de Dios en oración. Compartamos con otros en solidaridad, en comunidad, la oración. Y además, sigamos la estrategia de la visión comprometida. Comprometámonos con el reino de Cristo. La oración comprometida nos lleva a la visión comprometida. Este asunto de anunciar el evangelio en todo el mundo es un compromiso de todos los cristianos. Unámonos, oremos unos por otros. Ya no tenemos por qué orar por Pablo. Pablo está en el cielo, no tenemos que orar por Pablo. Pero sí podemos orar por Pablo Hernández, nuestro misionero en Honduras, y por el hermano Pierre Lavín, nuestro misionero en Haití. Y por nuestros misioneros en la Ciudad de México, Misael, Peri, un nuevo pastor que luego se los voy a presentar, Rui, Asael, y por los que están fuera de la Ciudad de México, otros hermanos, Luis Miguel, Mariano de Jesús, Oscar Blanco, Samuel Turcot, y por otros pastores de nuestra red, Víctor Martínez, Esaú Sánchez. Y bueno, aquí voy a quedar mal con algunos de ellos, a ver si no se me enojan, si ven este culto y ven que no dije sus nombres, pero no tengo mucho más tiempo para seguirle, pero, y por supuesto, perdónenme que me aproveche de esto, pero me añado a la lista y les digo como Pablo, y por mí, para que escriba ese libro, y lo traigo conmigo siempre, y cada vez que tenga la oportunidad, voy a hablarles abiertamente, y cuando no tenga la oportunidad de hacerlo abiertamente, entonces les voy a dejar un objeto literario que puedan leer, con mis datos para que me escriban y compartamos y pueda predicarles en otro momento, para que podamos tener de nuevo y compartir el evangelio con todos los que nos rodean. Y estoy seguro que cuando oramos por alguien, nos unimos a ese alguien de alguna manera y cumplimos con la voluntad de Dios. He aquí la manera de vencer en la lucha con la armadura de Dios. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos, bendícenos. Gracias, gracias Señor por lo que nos enseñas a través de estos pasajes de tu palabra bendita. Que los podamos vivir. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.